Nanites, de Carlos Escoto. Manejaba su automóvil bien temprano esa mañana rumbo a su universidad. Cruzó la avenida principal de su urbanización ubicada al sur de la ciudad de Lima. Le agradaba mucho donde vivía, rodeado siempre de ese aire campirano mezclado con brisa marina por su cercanía costera. Enrumbó por la doble avenida colmada de árboles de cedros añosos, antes de estar de pleno dentro de la urbe capitalina, agobiada de esa informalidad automovilística, llena de caos y ruido, propio de la gran ciudad limeña. Odiaba eso, lo odiaba de verdad, pero ni bien volvía a tomar la pista por la costa verde, el aire marino que le hacía mirar de reojo el horizonte del mar lo tranquilizaba y ordenaba sus pensamientos, dándole nuevas ideas para empezar el día. Ya había olvidado cuántas buenas ideas se habían elucubrado en esa ruta diaria, ideas que brotaban casi espontáneamente y que le ayudaron a resolver acertijos de su quehacer científico. Acertijos que muchas veces, sin ese paisaje matutino, tardaron muchas veces años en resolverse. Pero al conducir por esa ruta doméstica, todo se hacía más fácil. Lo arcano y complejo se resolvía rápido, como una ráfaga divina de sapiencia. Pero ese día un pensamiento lo mortificaba en su subconsciente. Sabía de la posible pronta pérdida de su padre a manos de un cáncer cerebral, que en los últimos meses convirtió a un hombre intelectual en un ser humano con un cuadro clínico de demencia lamentable. Asimismo, la muerte de su madre meses antes a causa de la diabetes y su avanzada neuropatía, que lenta y progresivamente fue minando su salud, habría de ensombrecer su vida completamente en los meses venideros. Los dos progenitores se irían y él se quedaría solo. Sentía frustración, que su ciencia, de la cual tanto se jactó varias veces, no podía evitar o prolongar sus partidas. Eso le causaba una enorme desazón en su interior. Estaba quedándose completamente solo. Curiosamente, ambos eventos tanáticos estaban ligados con el deterioro del sistema nervioso. Pensaba esto, mientras iba doblando y subiendo la bajada de Armendáriz, una grieta geográfica en el paisaje caracterizado por un ambiente verdoso, gracias al riego artificial de las comunas de Barranco y Miraflores. Ahora estaba sembrada de diversos arbustos que hacían olvidar que la ciudad de Lima estaba en pleno desierto y el agua desperdiciada contrastaba con ese paisaje botánico artificial como un bonsái. Al final de la subida estaba su universidad, la cual parecía construida inclinada como una torre de Pisa, moderna, como desafiando el acantilado de donde se erguía. Pensaba que quizás se hizo así para demostrar el poder de la ingeniería humana sobre la naturaleza indomable. ¿Quién lo sabe? Llegó al estacionamiento subterráneo para parquear su automóvil. Salió con su maletín en mano y caminó por la enorme mole de concreto para ascender por el ascensor a uno de los pisos más altos. Al llegar a su laboratorio, abrió la puerta con la tarjeta de identificación e ingresó cerrándose la misma detrás de él, estabilizándose la presión negativa que aseguraba que nada biológico se escapará o ingresará casualmente. Ya dentro se puso su mandil y guantes de acuerdo al protocolo de bioseguridad y se dirigió a otro ambiente donde la bioseguridad estaba redoblada. Se acercó a la incubadora y sacó una placa Petri, la cual colocó en un estereoscopio para observar unos puntos brillantes a simple vista. Eran embriones de un tipo de anfibio africano, comúnmente se le llama rana de garras africana, pero en el argot científico se le denominaba Xenopus laevis, uno de los anfibios más estudiados por la ciencia mundial, debido principalmente a que eran fáciles de criar en ambientes reducidos y se reproducían con relativa facilidad, liberando miles de huevos por desove. Incluso se les inyecta hormonas reproductivas a una hembra grávida o cargada de huevos. Esta los liberará en menos de 8 horas, y lo más interesante era que sus huevos son gigantes, pudiéndose ver a simple vista, y sobre todo es que podrían manipularse con facilidad, para lo cual con un buen estereoscopio podía observarse su desarrollo embrionario en poco tiempo, una maravilla biológica para experimentar. El científico venía desde hace algunos años trabajando con sus nanites.
una forma cariñosa de abreviar la palabra nano, pequeño. Mis nanites se refería siempre a ellos, a los cuales cuidaba con mucho esmero y dedicación. Sabía todo sobre su biología, desde su fisiología hasta su genoma completo, el cual ya había sido secuenciado hace algunos años. Pero él estaba desarrollando un proyecto más ambicioso y también más polémico. Se había interesado en 2 genes en particular. Uno era el gen FOXP2, o también llamado el gen del lenguaje o del habla, el cual había sido descubierto recientemente en el cromosoma 7 de los humanos y en otros vertebrados, pero cuya mutación causa trastornos lingüísticos serios en algunas familias humanas por ser hereditaria. El lenguaje es lo que los antropólogos llaman el salto evolutivo, que hizo que los primates como nosotros evolucionaran más rápido que el resto y formaran grupos humanos que empezaron a sociabilizarse entre sí y culminaron en la construcción de la civilización que hoy conocemos. Este gen actúa sobre diferentes zonas del cerebro del embrión, activando la capacidad lingüística, pero también actúa sobre el desarrollo de la memoria y de la conciencia. El poder tener memoria permite tener un pasado que, al asociarlo al presente de un individuo, le hace poder recordar y almacenar información, y la conciencia lo hace individualizarse como ente, permitiéndole usar la información cognitiva. Una gran ventaja evolutiva, puesto que nos hizo creativos al empezar a fabricar herramientas, dominar el uso del fuego, crear la rueda y muchos logros más. El segundo gen se denominaba HMGA2 y está ubicado en el cromosoma 12 humano y había sido recientemente descubierto por la ciencia. Este aumenta el tamaño del cerebro e incrementaba la inteligencia. En humanos, una mutación del gen HMGA2 hace que los humanos obtengamos mejores puntajes en las pruebas de coeficiente intelectual, por lo que lo denominaron el gen IQ, o gen de la inteligencia. El científico había estado investigando los pormenores moleculares de estos genes. Sabía de antemano de otros trabajos científicos que la secuencia del gen FOXP2 humana difería en solamente una versión con la secuencia del gen FOXP2 de primates para el chimpancé y el gorila, y 3 con el de ratón. Siguiendo la misma lógica, el gen HMGA2 también debía tener pocas variantes entre las diferentes especies de vertebrados. ¿En cuántos cambios difería con mis nanitas?, se preguntó muchas veces. ¿Y si les inserto un gen de la inteligencia y otro del habla humana, podría aumentarse su inteligencia y su capacidad cognitiva? Asimismo, el poder aumentar su capacidad de comunicación. ¿Hasta qué punto se humanizarían? Importaba esta premisa, puesto que si fuera así, ya no estaría solo nunca más. La técnica era bastante simple, solo tenía que aislar ambos genes humanos, multiplicarlos, secuenciarlos y reinsertarlos en un embrión de una rana antes que empiece a diferenciarse, y dé lugar a los diferentes tipos de tejidos u órganos como el sistema nervioso, que era justamente su objetivo, el de potenciarlo y ver sus efectos sobre el incremento de la inteligencia del anfibio en cuestión. Los meses posteriores fueron angustiosos, mientras la mente de su padre empezaba a dar los primeros síntomas patológicos. Él se turnaba con sus familiares para velar de noche a su progenitor, que empezaba a agonizar, pero a la mañana siguiente salía veloz realizando el mismo periplo ulisiano cotidiano para llegar a su universidad y realizar con rapidez decenas de ensayos de insertar los genes en cuestión. Los ensayos al principio fueron poco fortuitos. Todos los embriones sujetos al ensayo morían a las pocas horas durante las primeras divisiones celulares. Algo no funcionaba, por lo que optó por incorporar más copias de ambos genes en el proceso. Los resultados fueron mejores, puesto que los embriones pasaron a formar larvas o renacuajos, que si bien nadaban al principio, morían a los pocos días. Fue ahí donde se le ocurrió realizar algunos cambios o mutaciones en la secuencia del gen, para obtener una proteína nueva y más eficaz que actuara con mayor potencia en la activación de otros genes involucrados en el desarrollo del sistema nervioso y sobre todo del cerebro.
Esa mañana debería ir al laboratorio para verificar los embriones manipulados cuya versión génica y número de copias había sido alterado a propósito. Grato fue observar que los embriones no habían degenerado y en los días posteriores completaron su desarrollo embrionario y se convirtieron en renacuajos, que empezaron a nadar por todo el acuario acondicionado para su crianza. No tardó mucho tiempo y comenzaron a salirles las patas anteriores y posteriores, y la cola comenzó a regresionárseles. Sus branquias pasaron a convertirse en pulmones, esbozándose un anfibio en todo el vocabulario. Sin embargo, la cabeza enorme en proporción al cuerpo debería empezar a reducirse cada vez más. Pero notó que ésta no se redujo del todo. Había que estar atento a estos pormenores, para cuando dejaran de ser organismos acuáticos y se convirtieran en entes terrestres, o en todo caso en ranas natas, por lo que había que acondicionarlas en un terrario especial para albergarlas a todas ellas. Serían como una veintena aproximadamente de nanites. Es así que les prodigó de alimento preparado a base de hígado de pollo, poco fibrosa, como una fuente de proteína suculenta. En la parte acuática del terrario, peces vivos de mediano tamaño, los cuales se engullían de un solo bocado, pronto ganaron tamaño y peso, y se les notaba sanos con el pasar de los días, por lo que decidió realizar un pequeño sacrificio de uno de ellos y poder averiguar si había habido algún cambio en su anatomía interna. Con una malla capturó suavemente a uno de ellos y lo sacó del terrario a otro ambiente aislado del mismo. Procedió a dormirlo con un químico y a inyectarle un anestésico para poder operarlo. Tomó un bisturí y abrió de un tajo la piel húmeda y elástica como de jeve. Auscultó órganos como el corazón que aún latía, los pulmones, estómago, intestino y ovarios, era una hembra, y otros órganos. Nada hacía de notar algún cambio de todos los xenopus que había antes sacrificado. Al llegar a la garganta notó algo inusual, puesto que tenían una pequeña caja de fonación carente en esta especie. Además, había desarrollado una lengua rudimentaria, inexistente, por ser anfibios aglosos, sin lengua. Se frotó el sudor de la frente y volvió a mirar maravillado, preguntándose si podría hablar o por lo menos emitir algunos sonidos guturales. ¿Sería posible haberlos convertido en seres sonoros y pensantes? Rápidamente cortó la cabeza y la llevó a otro ambiente para empezar a realizar cortes histológicos del cerebro, algo que tardaría algunos días más, pero le daría más luces de qué áreas específicas habían estado afectadas. Grande fue nuevamente su sorpresa, puesto que los resultados mostraban varias áreas del cerebro asociadas al aprendizaje y el lenguaje que habían sido alterados sustancialmente. Su cerebro era casi el doble que el de una rana no modificada. ¿Sería posible que fueran ahora más inteligentes que sus versiones de ranas silvestres? Si fuera así, ¿cuánto lo serían? Pero también notó que eran de mayor tamaño que los anfibios naturales, pues el largo y peso del ejemplar que había sacrificado era casi un 50% más en cuanto a las medidas estándares. Si seguían creciendo a ese ritmo, no tardarían en duplicar o triplicar su tamaño en pocos meses. O tal vez más, pensó. En eso sonó el celular. Era un pariente, su padre agonizaba. Colgó y puso en automático el sistema de alimentación artificial y las condiciones del ambiente artificial donde se encontraban los nanites dentro del terrario, que poseía una fuente continua de agua, puesto que no sabía en cuánto tiempo regresaría al laboratorio. Cerró la puerta, que se selló herméticamente detrás de él, y salió de la universidad bajando raudamente en su automóvil por la bajada de Armendáriz. Su corazón latía furiosamente. Sabía que no regresaría en semanas para ver evolucionar a sus nanites. Sabía que era el final de su padre. Empezaba a atardecer y el horizonte marino fue cómplice de su mal presagio. La tristeza lo embargaba. Su padre murió al amanecer de un día miércoles. Lo lloró y se despidió
en solitario, antes de avisarles a sus familiares de su fallecimiento. Fue cremado al día siguiente y sus cenizas aún descansan en una habitación de su casa. No quiso que fuera sepultado por alguna razón melancólica dentro de él. Aquella mañana emprendió el mismo viaje mañanero rumbo a la universidad, pero tenía una pena profunda en el alma. Su padre fue su amigo intelectual, con quien conversaba al final de cada día de temas de cultura general y del quehacer profesional, llegando a niveles filosóficos. Su partida aún no lo asimilaba del todo. Tardaría mucho tiempo para superarlo. Sin embargo, mientras parqueaba su automóvil, sentía mucha curiosidad por lo que habría sucedido con sus nanites. Habían pasado casi 2 semanas desde que tuvo que dejarlos abruptamente. Subió como siempre por el ascensor hasta su laboratorio y abrió la puerta presurizada con su tarjeta de identificación. Atravesó el primer nivel de seguridad. Dejó sus cosas sobre un mueble y se puso su traje de bioprotección. Ingresó al segundo ambiente aislado y lentamente se aproximó al terrario. Curiosamente no vio nada en el agua. Aguzó la vista más y no había ningún xenopus nadando. Se le ocurrió que podían haber muerto de hambre, pero no. La dispensadora estaba casi vacía y las raciones no aparecían flotando en el agua. Tampoco vio cadáver alguno. ¿Se habrían engullido entre ellas como caníbales? Imposible, había suficiente alimento. Entonces, ¿dónde estaban? De repente oyó un chillido agudo que le escarapeló la médula espinal. No sabía con exactitud de dónde provenía. Se quedó en silencio, tratando de controlar su nerviosismo. En ese momento vio con el rabillo del ojo que algo se movía en la parte de tierra, donde afloraban ramas de helecho, y volvió a escuchar el chillido, pero esta vez menos agudo. Se alejó asustado, tratando de ver entre el follaje, cuando ante su asombro apareció uno de los nanites. Lentamente se asomó, caminando en sus 2 patas traseras, como si se tratara de un pequeño oso erguido y algo encorvado. No era posible, era una rana bípeda cabezona. Ambos se miraban como auscultándose mutuamente. De pronto emitió ese chillido, pero ahora con 3 tonos más graves, y del fondo aparecieron otros nanites erguidos, quienes empezaron a emitir sonidos ahora graves y al unísono, pareciendo que se comunicaban entre sí. Se juntaron y volvieron a chillar sincronizadamente. En eso el primer nanite que se asomó volteó y emitió un sonido seco de un solo tono, y los demás nanites callaron simultáneamente. Se podían comunicar. Se organizaban bajo un líder, como lo hicieron los primeros Homo sapiens, hace casi 200.000 años atrás, para agruparse y poder sobrevivir en los inicios de la humanidad. El líder volteó y levantó uno de sus brazos, señalando al comedero, como indicando que tenían hambre. Rápidamente el científico puso en manual el sistema y arrojó un poco de comida a la fuente de agua. Los nanites se abalanzaron sobre la fuente de comida, nadando y sacando los trozos de alimento a la tierra del terrario, donde se agruparon en un círculo alrededor del líder. Los machos más cerca y las hembras un poco más alejadas, y empezaron a comer en forma ordenada, casi disciplinada. Un círculo organizado bajo un jefe. Había jerarquía, pensó él, como una antigua tribu. Todos comieron el alimento proporcionado, y después rompieron el círculo y se dirigieron al follaje del terrario, para desaparecer de la vista del científico, que aún no salía de su estupor. Había presenciado la primera modificación de la inteligencia de un animal. Sus implicancias bioéticas aún no le estaban del todo claras, ni para él ni para la sociedad humana. Ella misma no tolera a los de su propia especie. El hombre es el lobo del hombre. Se acordaba de esa frase escuchada en sus clases de cursos universitarios de humanidades. El hombre destruía a otro hombre por codicia, por odio ciego o por envidia bíblica. Su supuesta inteligencia superior casi siempre estaba acompañada de estas taras de aptitud autodestructiva, y más con especies diferentes a la suya. Todos los días iba muy temprano a la universidad e interactuaba con los nanites, a los cuales veía crecer en tamaño y habilidades psicomotrices. En 3 meses su tamaño ya estaba llegando casi al medio metro.
Tuvo que ampliar el terrario, ampliando la parte acuática y terrestre. Asemeja un oasis dentro del laboratorio. Se organizaban para nadar, comer y dormir. En la noche se reunían todos y croaban al unísono, melodiosamente, como cantándole a algo o a alguien. Cierto día decidió darles de comer alimento que consistía en crías de peces tilapia, de casi 3 centímetros de largo en promedio. El científico observaba cómo la mayoría se echaba al agua a engullirlos uno por uno, pero el líder, o René, como él lo había apodado, sostenía un pedazo de rama en una de sus manos. Tenían capacidad prensil, pues agarraban los objetos que encontraban. Se acercó a la orilla del agua, se quedó quieto observando la superficie. En eso, de un golpe rápido sobre el agua, atravesó un pez que aleteaba desesperadamente, queriendo separarse de la punta filuda de la rama, mientras se desangraba. Él presenciaba todo en silencio, mientras el nanite líder se alejaba a tierra firme para devorar al pez rápidamente. Ahora se habían vuelto cazadores. Ya no deseaban que los alimenten más. Les enseñó a los otros nanites este nuevo arte, y en días todos cazaban su presa. Eran una comunidad organizada. Habían pasado ya casi 6 meses, y una noche se puso a reflexionar de lo que acontecía en su laboratorio, y de las consecuencias de tener que lidiar con la comunidad científica sobre esta situación inusual. Un organismo biológico, por primera vez, estaba teniendo el mismo derrotero que la humanidad había tenido desde cuando bajó de los árboles en el continente africano para caminar en 2 patas en búsqueda de alimento. Fue en ese momento cuando empezó a desarrollar una inteligencia cada vez superior junto con la capacidad de comunicarse entre sí, formando las primeras comunidades de humanos, probablemente de no más de una veintena de individuos. Pero de esos varios protohumanos, muchos sucumbieron en el proceso evolutivo, y solo un grupo sobrevivió hasta nuestros días. Además, no existía otro grupo de animales con la misma capacidad de cambiar su entorno y de dominar al resto de bestias del planeta. Si es verdad que algunos se comunican como los primates superiores, los delfines y otros. Esta inteligencia es bien rudimentaria o primitiva comparada con la humana. Los nanites representaban un nuevo paradigma porque estaban fuera de la escala zoológica. Eran tan inteligentes como los humanos mismos en sus inicios. De seguir el mismo derrotero, acabarían como otro grupo biológico, alterando su entorno y dominando a otros seres vivos. Aparte que el tamaño alcanzado los hacía muy singulares, un aspecto que no tomó en cuenta al trabajar sobre todo con el gen HMGA2. Hace pocas semanas había salido una publicación científica donde se asociaba el gen HMGA2 con la variación en el tamaño del cuerpo en perros y caballos. Incluso se demostró la relación con la variación en la estatura en los seres humanos. Algunas mutaciones dirigidas en el gen HMGA2 obtenían líneas de ratones pigmeos o mini ratón, o todo lo contrario, ratones gigantes. Además, la expresión del gen HMGA2 es máxima solamente durante el desarrollo embrionario. Esto era así porque su función era activar otros genes involucrados en el desarrollo corporal, que incluía sus cabezas con cerebros más grandes. Quizás esto había pasado con los nanites. No solo se incrementó su inteligencia y capacidad del habla, sino en forma involuntaria se los había hecho más grandes y robustos, con capacidad de poder caminar en forma bípeda y con capacidad prensil en sus manos, algo que el científico no quería, cerebro más músculo, o por lo menos no se lo esperaba. A medida que pasaban las semanas, el científico quería sacrificar otro de ellos para determinar qué cambios se habían producido y dilucidar a dónde apuntaba su evolución biológica. Optó por acercarse sigilosamente con una red para capturar a un nanite desprevenido. Rápidamente de un golpe cogió uno que nadaba cerca de la orilla, pero él mismo comenzó a emitir un grito agudo, ensordecedor. Fue en ese instante que se volteó para llevarlo a la otra habitación, cuando sintió un pinchazo en la parte trasera de su hombro derecho, y luego otro, dolor punzante en la parte trasera de su pierna derecha. Le habían clavado 2 lanzas punzantes de golpes certeros.
Se tambaleó de dolor mientras sentía la sangre caliente que le comenzó a chorrear a través de la ropa. Optó por soltar la red con el nanite e irse rápidamente al baño a buscar el botiquín. Maldecía de todo por el dolor. Era como si le hubieran clavado un palito de coser, como los que utilizaba su abuelita materna cuando le tejía sus bufandas para ir a su colegio barranquino en aquellos inviernos húmedos y fríos de su adolescencia. Se desclavó primero el de la pierna y con dificultad el del hombro. Bramó de dolor, abrió el botiquín y se vació todo el frasco de agua oxigenada. Sus heridas burbujeaban. Se puso vendas, las cuales aseguró a su piel. Se sacó la camisa, la cual botó a la basura y se cambió por otra nueva. Se colocó el saco encima de la camisa para salir y no levantar sospechas. Salió del laboratorio, cerró todo, enrumbó por la pista a toda velocidad a su casa. Puta madre, me han atacado con armas, pensó para sus adentros mientras conducía con dificultad. No regresó en 3 días mientras se recuperaba de sus heridas. Entró lo más sigilosamente al laboratorio. Todo estaba en silencio. Se cambió como de costumbre. Aún le dolía sus heridas y se acercó al terrario. Nada, todo era silencio. Miró hacia la fuente de agua. No veía nada, ningún nanite. Tampoco se oía ningún ruido. Estaba todo el ambiente muy silencioso. ¿Dónde estaban?, se preguntaba en forma repetitiva. ¿Pudiera ser que se habrían escapado al exterior? No, no lo creo. Todo estaba sellado. En eso un ruido seco lo alertó de repente. Caminó hacia el laboratorio donde había realizado la disección del primer nanite. Encendió la luz y se adentró lentamente. Le palpitaba el corazón a millón. Fue en ese instante que vio que la tapa del dispensador de residuos se movía y golpeaba la pared por un ventilador que en errada posición soplaba sobre el mismo. Se acercó y pudo percatarse de la humedad pegajosa que escurría desde la pared al piso. Se habían escapado por allí. Cayó en cuenta que los anfibios eran muy elásticos y teniendo más fuerza muscular, todos se habrían escabullido hace por lo menos un día. Pero nadie los había visto caminar por ahí. ¿Cómo pudo ser posible? En vano buscó por todo el edificio, pero no encontró señales de ellos. No podía preguntar a nadie. ¿Qué iba a preguntar a los de seguridad o los de limpieza? Creerían que el doctor estaba chiflado de tanto trabajar. Después de varios días desistió en su búsqueda. Esto lo apesadumbraba mucho. Cada vez que regresaba a su casa por la playa, pensaba en todo el camino que habría sido de ellos. Pasaron varios meses, cuando caminando por los pasillos de la universidad, oyó a 2 alumnos conversar que el papá de uno de ellos hacía meses había visto duendes cruzando la pista al otro lado de la universidad en la madrugada. Mencionó que eran como una docena de ellos y que tuvo que frenar de golpe para no arrollarlos en la pista. Al llegar a su casa contó lo sucedido y nadie le creía. Decían que estaba ebrio y que había alucinado todo, que después de todo su fuga había sido eficaz y se encontraban en algún lugar de la capital o alrededores. Pero después volvió el silencio absoluto sin noticia alguna. Cierta mañana, mientras tomaba su desayuno, encontró una noticia en el periódico matutino de una persona que había cazado y matado una rana gigante nunca antes vista, con un rifle de cacería en los pantanos de Villa, ubicado al sur de la capital. El espécimen, casi completamente destrozado por el escopetazo, fue llevado al Museo de Historia Natural, donde fue examinado y preservado en formol. La noticia causó revuelo local. Después se disipó otra vez. Pero él todas las noches se adentraba por la carretera afirmada del humedal con su automóvil. Se bajaba y linterna en mano buscaba día tras día, esperando encontrar algún rastro. Pero nada, sin señal alguna. Con el pasar de los meses, las noticias iban y venían, incluso de zonas húmedas alejadas de la capital, tanto hacia el sur como el norte. Siempre era la misma historia, hombrecillos de colores amarillos, semejante a sapos cabezones. Hasta que al llegar al final del año, una noticia estremeció los titulares. Una granja de aves cerca a Huaral había sido atacada y casi un centenar de pollos habían sido eviscerados de canal y se les había arrancado las entrañas. Pero en especial se les había extraído el hígado.
Se encontró docenas de huellas con singulares dedos largos. Uno de los vigilantes había disparado contra los intrusos, pero recibió certeros arponazos en las dos piernas antes de poder disparar otra vez a sus agresores. En los meses siguientes, los ataques a otras granjas se extendieron a lo largo de la costa peruana, sobre todo en aquellas que colindaban con humedales. Un reportero gráfico logró tomar una fotografía a uno de los nanites, que volteó por instante antes de huir. Su tamaño era enorme, sobrepasaba los 2 metros de alto y era bastante corpulento, con una gran cabeza y ojos prominentes. Ahí el científico recordó una clase de zoología, donde se especulaba que los vertebrados, como los reptiles y los anfibios, no dejaban de crecer a lo largo de su vida. Atravesó la carretera firmada rumbo al humedal de Ventanilla, uno de los pocos que quedaba cerca de la capital, la cual era muy peligrosa por lo desolada y habitada por gente de mal vivir. Al llegar al borde de la carretera, paró el automóvil y se aparcó cerca de la orilla del humedal. Podría observar el horizonte donde algunas aves emprendían el vuelo. Caminó un buen trecho y se metió hasta donde el agua le llegaba casi al borde de las botas de Jeve. Se adentró en una especie de isla rodeada de vegetación y con una malla empezó a hundirla en el fondo del agua, repitiendo este proceso varias veces. Tomaba muestras tras muestras y las puso en un frasco de vidrio para observar a través de la luz. Se le agrandaron los ojos al observar cientos de huevos de sus nanites, con un esbozo de embrión dentro de ellos, como los que había visto en el laboratorio. Empezaba a anochecer y se hacía más evidente que había miles de millones de huevos a punto de culminar su desarrollo y salir a formar un batallón, mejor dicho, un ejército de nanites, un grupo de nuevos seres inteligentes y fuertes, dispuestos a tomar por asalto su lugar en la Tierra. La humanidad ya no estaría solitaria nunca más, ni él tampoco.